8 horas 41 minutos en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 8 la temperatura, un sol que ya pega. Sí, empieza a pegar, duro. empieza a quemar un poquito, me parece, ¿no? Exactamente, Claudio. Bueno, y ahora estamos en comunicación con Gabriel Rubinstein, es economista, ex ministro de Economía, fue asesor de la Secretaría de Finanzas, director del Banco Central. Y bueno, lo convocamos un poco por todas las informaciones económicas de los últimos días y en parte también las últimas declaraciones del presidente Javier Milei. Rubinstein, muy buenos días, los saludamos aquí en la previa de Modo Fontevecchia. Claudio Mardones, Elizabeth Pejer, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Bien, muy bien. La semana pasada, en este último reportaje que dio el presidente Javier Milei, planteó que si se mantenía o se confirmaba la tendencia de una inflación en torno al 2,5% en el mes de diciembre, dato que vamos oficialmente a conocer en el día de mañana, el gobierno iba a avanzar en una reducción a la mitad del crawling peg, de este ritmo de devaluación del dólar oficial, y que podría avanzar con su finalización, con su levantamiento, si se corrobora una inflación del por lo menos en un nivel cercano al 1% durante el primer trimestre del año. ¿Cómo lo ve? ¿Esto es posible? ¿Factible? Sí, es lógico que se quiera bajar el ritmo de crawling peg. O sea, si no hay emisión monetaria, digamos, lo normal es que la devaluación sea cero, excepto que se quiera que aumente más la devaluación que los precios, o sea, que sería como un ajuste del tipo de cambio real. Creo que es un operativo que cuando se hace de una vez, o sea, estilo de lo que hicieron en diciembre o estilo de lo que se hizo tantas veces, es decir, si llegara la convicción de que el dólar era barato o el mercado de bajar el pulgar al plan de Milei, entonces ahí sería otro juego. Pero dentro del juego normal de Milei y del escenario que está planteado en estos momentos, no hay razón para que el crawl sea el 2. Podría ser el 1 y podría ser el 0 también. Lo va a hacer de a poco el gobierno, pero esa sería la tendencia lógica para que la inflación sea más parecida a una inflación de un dígito anual. Es lo que ya habíamos logrado como país en la convertibilidad a esta altura del partido, es lo que habíamos logrado después de la crisis del 2001, en pocos meses, ya que en ese sentido hay como una especie de lentitud más bien que de aceleramiento, o sea, es un poco más lenta la desinflación de lo que podría ser. Así que es lógico el planteo. Pero también ese proceso más lento de desinflación también es lógico, ¿no? Porque uno cuando la inflación es bastante alta puede reducirla más rápidamente, pero cuando ya está llegando a niveles menores, siempre se complica un poquito más. Es casi como bajar de peso, ¿no? Bueno, más o menos. En parte sí, porque siempre hay factores de inercia, pero en la convertibilidad se bajó de cifras que en un momento, bueno, eran muy altas y terminaron siendo el 7% anual, o menos del 1% mensual. O sea que eso no sería, yo te digo, si tenés que llegar a una inflación del 3% anual como tienen los países en el que se proponen metas de inflación que son del 2 y a veces la inflación es el 3, bueno, ahí sí te diría, bajar digamos del 8 anual al 5, del 5 al 3, ya es más trabajoso en un país con tanta memoria de inflación, pero bajarla a menos del 10 no debería ser tan complicado. Ahora, Gabriel, ¿cuánto podría observarse un escenario con una inflación más cercana, por ejemplo, al 1%? O por ahí un poquito menor? ¿Es posible? No, bueno, yo creo que todo este año está planteado ahora bajarla al 1 en cualquier momento, puede ser ahora, puede ser dentro de un mes, o en marzo más tardar, digamos, bajarla al 1 y en algún momento, no sé si este año, por el año que viene, bajarla al 0, o salir directamente de un esquema de explotación que es otra vez, habría que ver cómo lo hacen. Pero yo diría que el objetivo claramente, digamos, la sociedad valora mucho esta baja de inflación. Sí, creo que claramente le da mucho mérito y entonces el gobierno tampoco tiene
incentivo hoy dramático para que la inflación sea del 0,5 mensual. No, con tal de ir bajándola, la sociedad lo sigue, lo apoya, y eso también es suficiente en términos políticos electorales, de ir bajando la inflación para que todo por ejemplo, que lleguemos a las elecciones con una inflación, digamos, del 1,2, 1,3 mensual, va a ser un éxito. En Argentina de hoy eso es un éxito, así que el gobierno lo va a seguir planteando así, tiene una bandera para plantear todo el tiempo y tener rédito electoral, ¿no? Absolutamente, bueno, va a ser seguramente la bandera electoral, no creo que el cepo forme parte de esa lógica, porque me parece que el cepo va a venir después, ¿no? Al menos eso es lo que se desprende de lo que dice el presidente. Bueno, eso dependerá un poco del apoyo internacional que pudiera haber. Si tiene más reservas, se van a animar seguramente a levantar el cepo antes. Si tiene menos reservas, lo van a postergar porque por la gente mucho no le importa. Eso es una cosa que importa más a los inversores, al Fondo Monetario. La gente en sí que haya cepo, no haya cepo, no le importa muy poco. Así que en términos electorales no tienen mucha importancia, y en términos económicos no, creo que lo van a hacer el día que se sientan un poco más cómodos, que tengan más reservas en el Banco Central por si hay corridas y las puedan afrontar. Ahora el empeño, tanto empeño también por el tema de la baja de la inflación y demás, la otra cara de alguna manera de la misma moneda es el retraso cambiario. Hay varios economistas y analistas que lo advirtieron, incluso uno de ellos fue el exministro Domingo Cavallo y recibió una crítica de parte del presidente Milei. Digo, ¿qué pasa con el tema del retraso en un contexto también internacional que podría complicarse en ese sentido para la Argentina en los próximos meses, ¿no? Teniendo en cuenta la devaluación en Brasil, la devaluación también china, que las medidas que se esperan del nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos? Y bueno, yo creo que es un tema que por distintas razones se ha instalado en Argentina. El dólar bajo, es un dólar bajo, o sea, yo creo que nadie puede tener dudas de que estamos en presencia de un dólar bajo, pero eso no significa que tenga que haber una crisis por eso. Puede haber problemas, seguro que va a haber problemas. O sea, obviamente que, no sé, por llamarte, por decir un ejemplo, una industria textil del Gran Buenos Aires, y seguramente va a tener más problemas con este dólar y va a tener que convivir con esto, va a tener que cerrar, o va a tener que transformarse, va a tener que disminuir, o va a tener que pasar de varias personas que trabajan como operarios a ver si pueden trabajar como importadores, pero sin duda que hay empresas que van a sufrir. Especialmente yo creo que la provincia de Buenos Aires es la más afectada por eso. Y otras y también el campo, que en este momento está afectado, pero no solo por eso, sino por las retenciones, que seguramente es el primer candidato a que haya alguna modificación, las retenciones para bajarlas y suplantarlas de alguna otra manera, para que el campo no tenga tanto estrés, tanta situación angustiante, porque la rentabilidad se vino a pique. No, claro, entonces, claro, tiene problemas serios. Vos tenés el atraso cambiario, tenés las retenciones y una caída importante de los precios internacionales, entonces claro, es como un cóctel. Ese combo lo más fácil es que cambien, no digo que sea fácil, lo más a mano del gobierno es que cambien las retenciones sin alterar todo el esquema macroeconómico. O sea, alterar el esquema macroeconómico para provocar un dólar más alto, para que la industria y el campo sufran menos o no sufran, es echar un poco es una, digamos, por lo menos es políticamente muy inconveniente para el gobierno, porque significaría una devaluación y varios meses de inflación más alta de la que se están planteando. Sería como un traspié importante. Entonces lo más probable es que sigan con este esquema, que se siga comiendo con el dólar barato, y los que no se puedan acomodar, que pueden ser bastantes, bueno, el para tema que puede ser doloroso, lo que no se puedan acomodar, porque sí, bueno, estamos pero hablando eso, de caída de actividad, despidos. Digamos, así, hay que ver, para la macroeconomía hay que ver el neto, sin duda que, que le va a ir bien porque van a importar máquinas baratas, se van a tecnologizar, otros van a ser empresas de importación que van a tomar gente. Te digo, hay ganadores y perdedores. A las empresas petroleras, todo el tema de energía y minería le afecta muy poco el tipo de cambio real del dólar, porque es intensivo en capital y no en mano de obra. Pero bueno,
este tema va a afectar a algunos y el gobierno quizás con la habilidad o con viveza puede llegar a dar soluciones puntuales. Por decirte, o sea, hay una empresa grande que le pide 1000 personas por el tema del dólar y bueno, una solución le van a encontrar para ayudarla con algo, seguramente. Y en el tema del campo, en la mira la baja del reemplazo de las retenciones o por algún otro impuesto o por alguna otra baja de gastos. Yo creo que son los desafíos de corto plazo. A mediano plazo uno se puede plantear la viabilidad o no del dólar bajo, y especialmente en un contexto donde no hay reservas. Y las reservas van las luces que van a estar escasas en todo caso, y en qué pasa cuando hay corridas. Y el dólar bajo también incita un poco a la corrida, porque ante cualquier problema que pudiera haber grave, internacional o político, y la gente va a querer comprar dólares. Si está barato, va a decir, compremos sin dudarlo. Entonces, ahí hay un tema. Pero no creo, salvo que... ¿Ahí usted ve una luz amarilla, por lo menos, para prestarle atención? Es una luz amarilla que va a ser permanente. Es como convivir con un riesgo. Es como alguien que tiene diabetes y no sé, y no tiene buena medicación, está siempre con un riesgo. Claro. Para que haya riesgos no significa que haya accidentes, son dos cosas diferentes. Absolutamente. Ahora, entonces, si no hay un shock, yo creo que la economía sigue así, sigue bien, creciendo, bajando la inflación, el gobierno le va bien las elecciones. Si hay problemas, shocks más importantes que lo que ha habido hasta ahora, y ahí puede haber problemas. Ahora que en ese, digo, atendiendo lo que usted indica de una luz para prestarle una amarilla, para prestarle atención, se vuelve claramente más relevante la necesidad de un entendimiento con el fondo, ¿no? Totalmente, porque es el único que puede proveer fondos en cantidades como para que no haya sobresaltos cambiarios. Entonces ahí hay que entenderse con el fondo y todavía no está muy claro en qué condiciones van a dar dinero fresco, cuán fresco va a ser, porque una cosa es que den dinero para pagar a sí mismo, claro, o dinero que se pueda exhibir pero que no se pueda usar, y otra cosa es dinero que se pueda usar en caso de necesidad, ¿no? ¿El cuánto? Rubinstein, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Y ahí quería preguntarle algo, puntualizar sobre la relación del gobierno con el campo, porque usted mencionaba el estrés que están afrontando y ahí, bueno, está el reclamo de bajar las retenciones, pero a esto se suma esta foto de arranque del año de empresas como las de los Globo, de Globocopatel, que no pudieron cumplir con sus compromisos y se encontraron en un escenario de default. No fue solamente una, sino que ese fantasma está. ¿Cómo podría definir esta relación del gobierno en este momento? Un campo que hace su reclamo sin romper para nada, pero que sigue esperando del gobierno algunas respuestas, teniendo en cuenta de que es un sector que banca abiertamente a Milei. ¿Esta foto de este verano era la que se esperaban? Bueno, yo diría eso que es. Hay que ser realistas. El gobierno no va a cambiar el programa macroeconómico por el campo. El campo no va a ser de tipo grandes manifestaciones por sus reclamos. Entonces hay una zona de negociación. En esa zona de negociación, digamos, el campo va a sufrir porque no le van a dar lo que quiere, pero el gobierno podría llegar a provocar, por no solo expectativas, sino alguna medida de alivio de retenciones. Eso es lo más que puede hacer el gobierno, cambiando impuestos por otros. O sea, en el extremo, no creo que lo hagan. En el extremo sería bajemos retenciones y subamos IVA, o subamos a la ganancia, o subamos tal cosa, o bajemos tal gasto. Claro. Que eso tienen que consensuarlo o ver cómo lo van a hacer, pero creo que el margen de maniobra es ese. No va a ser suficiente para el campo, pero el gobierno va a tratar de, en esta coyuntura, de ceder lo mínimo posible. Gabriel Rubinstein, con él estamos hablando, le quería preguntar también por el tema de más de la política económica que tiene que ver con los ingresos, ¿no? Ahí en el día de ayer se conoció, o en realidad durante el fin de semana, hablando puntualmente del fondo, las declaraciones de Cristalina Georgieva y además el informe del staff de su última evaluación de la economía argentina, y ahí plantea algunos
algunas condiciones o objetivos, en todo caso, para volver a acordar un entendimiento o de asistencia con el país. Y ahí vuelve a la carga con una cuestión muy importante que tiene que ver el recorte en el Estado, el recorte de gastos en salarios del Estado y sobre todo una reforma previsional, una reforma jubilatoria. Este es un tema recurrente del fondo, pero en el contexto de contracción de ingresos que hubo en el último tiempo y que recién ahora se están recuperando, recién ahora empiezan a verse los datos de la recuperación de ingresos, que en el caso de los jubilados todavía viene demorado. ¿Esto es factible no solamente económicamente, sino en términos sociales? Sí, siempre es factible hacer reformas, y más este gobierno que tiene una impronta reformista muy importante, así que no creo que le tiemble el pulso. Después es una cuestión de timing y de consensos para avanzar, pero sí, el gobierno estoy casi seguro que en algún momento va a plantear alguna reforma previsional. No sé si ahora va a haber un compromiso para plantearla después de las elecciones, o de plantear un proyecto de ley que se discuta en el Congreso. Sin duda que es un tema largamente postergado y sin duda que va a avanzar en esa dirección. Así que yo creo que sí, y lo demás, bueno, el fondo nuevamente está pidiendo más flexibilidad cambiaria, está pidiendo y valorando mucho lo que hace Argentina en términos fiscales, pero bueno, buscando que se consolide en el tiempo. Sí, otro de los planteos además también tiene que ver con, lo mencionaba usted cuando hablaba recién de cambios impositivos. Hay todavía una reforma impositiva pendiente y es otro de los planteos que el fondo le hace al gobierno como para empezar a trabajar. Sí, sin duda que sí. Bueno, están esperando acá para una disculpe, Gabriel Rubinstein, le agradecemos. Pero sí, es un tema que podemos hablar y ver cómo el fondo puede apoyar a Argentina, y la cuestión cambiaria es la más relevante. Argentina es más flexible cambiariamente, puede tener más ayuda, pero tiene un riesgo que se le vaya el dólar. Entonces esa es la gran discusión con el fondo en esta vuelta. Lo demás creo que todo es muy conversable. Muchísimas gracias, Gabriel Rubinstein, por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, que tenga buen día. Bueno, Claudio...